Señor les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes. Una vez más, compartiendo el poder del Evangelio. En esta tarde vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a orar para que sea el Señor, con el poder de su Espíritu Santo, el que esté empoderando a cada uno de nosotros para poder enviar este gran mensaje de salvación. Padre que estás en el cielo, en esta tarde te doy la gloria, el honor y la alabanza, Señor, obedeciendo a esta gran comisión, Padre, que nos has encomendado. Padre, estamos compartiendo la verdad de tu palabra, Señor, para que muchos puedan ser empoderados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en llevar estas buenas nuevas de salvación a toda criatura, Padre. Y ahora te pido, Señor, que me ayudes a dar el mensaje de tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, paz a vosotros, palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veíamos, hermanos, como se nos dice acá en el capítulo de San Juan, capítulo 20, en este contexto, hermanos, donde el Señor se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. La palabra del Señor nos menciona que el Señor estuvo por 40 días visitando, haciendo apariciones, hermanos, donde no quedaba duda del poder de que Él había resucitado de entre los muertos, amados. Y vemos a un Cristo testificando su resurrección. Pues aquí nos menciona el texto que se aparece en medio de sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Podemos observar, hermanos, que después de la crucifixión de nuestro Señor, donde prácticamente todos sus discípulos salieron dispersos por miedo, amados, de lo que había pasado y de cómo ellos iban a afrontar esta gran comisión de llevar el Evangelio, hermanos, a toda criatura. Si recordamos, Juan estuvo ante la cruz de Cristo en el Calvario, el único que no huyó, amados hermanos. Pero viendo esto, vemos cómo el Señor se aparece y les da palabra de consuelo, les da esa palabra de poder, hermanos, diciéndoles: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque aquellos discípulos, hermanos, estaban tristes, estaban temerosos de qué había pasado con su maestro. El Señor ya les había dicho, hermanos, pero la naturaleza humana, hermanos, tiende a olvidar. El Señor mismo les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y vemos acá estos discípulos que dice que aún por miedo a los judíos estaban encerrados. Mas qué bendición cuando el Señor a puertas cerradas se aparece en medio de ellos. Y qué belleza, hermanos, poder, con solo el hecho de imaginarlo, qué alegría, qué gozo sintieron estos hombres, ver a nuestro Señor resucitado, dando muestras, dando testimonio de que Dios mismo le había levantado de entre los muertos. Y así se cumplían estas profecías en que el Señor iba a resucitar, amados hermanos. Y vemos de que, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gloria a Dios, amados, porque el Señor mismo les enseñó esas marcas en su cuerpo, hermanos, que dan testimonio de que con qué muerte el Señor pagó por todos nuestros pecados, amados. Y veíamos, hermanos, el mensaje grande que el Señor le da a sus discípulos y aún hasta nuestros días se extiende. Este
maravilloso mensaje, este mandamiento que el Señor da a sus discípulos por medio del Espíritu Santo para empoderar a la iglesia, hermanos, en llevar este gran mensaje del Evangelio que ya ha recorrido muchas naciones, muchas culturas, amados hermanos. Y les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Gloria al Señor, amados, porque vemos a un Cristo obediente hasta la muerte en cumplir la gran misión, hermanos, encomendada al Hijo por el Padre, en prácticamente, hermanos, restaurar toda a la humanidad pecadora, caída de Adán, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo. La palabra nos dice que todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Él y su casa. Son las promesas que Dios nos ha dado, hermanos. Con el hecho de creer a ese sacrificio grande, que por amor mismo Dios dio a su Hijo, para ser ahora, hermanos, el único puente, el único camino a la salvación. Y vemos cómo el Señor sigue empoderando a su iglesia, a sus discípulos, hermanos. Él sabía que ellos estaban atemorizados, estaban escondiéndose de los judíos, hermanos, porque prácticamente estaban siendo perseguidos por haber sido colaboradores, discípulos de Cristo. Pero vemos cómo el Señor se les aparece y les dice, paz a vosotros, hermanos, para que estos hombres creyeran al mensaje de la verdad, de la resurrección, hermanos, que podemos encontrar solamente con creer en Cristo el Señor, tener esa esperanza, hermanos. Pero vemos que el Señor da mandamientos. Esto no es, hermanos, un comentario que el Señor hizo, es un mandamiento en que debemos de llevar, compartir esta buena de salvación, como lo es el Evangelio, hermanos. De hecho, eso significa buenas nuevas. Cada uno de nosotros somos corresponsales de llevar este gran mensaje a todo lugar. Amada iglesia, amados hermanos, vemos cómo en los evangelios, en todos los evangelios, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos el mismo mensaje de la gran comisión, hermano. Claro está que según cada versión del evangelista en su momento que le dieron la palabra. Si podemos revisar, hermanos, en San Mateo 28, la palabra del Señor nos dice acerca de la gran comisión encomendada por Cristo el Señor. Nos dice en San Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor, amados, porque Cristo el Señor nos da ese gran mandamiento, hermanos, en que cada uno de nosotros sigamos siendo partícipes de enviar este gran mensaje de salvación. Hermano, abra su boca en el nombre de Jesús y comparta el Evangelio. Ese Evangelio va a tener el poder de cambiar muchas vidas, como cambió la mía. Cuando una misionera que viajaba hacia el Perú no se limitó a descansar a bordo de un avión, sino que iba haciendo la obra de Dios. Y esta mujer me da el gran mensaje, hermanos. Gloria al Señor. Mensaje respaldado por el poder del Espíritu Santo, que tuvo el poder que cayera yo en obediencia a la palabra de Dios y ahora en compartirles el mensaje de salvación. El mensaje fue, habla de la verdad del Evangelio y ayuda a tus amigos. Un mensaje, hermano, respaldado por Dios. Más tarde el Señor me daría un sueño a los 3 días confirmando su llamado. Amada iglesia, usted tiene el poder de Dios en su boca al hablar la palabra de Dios. Muchas vidas podrán ser transformadas, cambiadas para la gloria de Dios. No las va a cambiar usted, no las voy a cambiar yo. Las va a cambiar el poder de la palabra de Dios, amados, porque esta es una palabra viva. Entonces debemos de ser obedientes a compartir la gran comisión de dar este mensaje de salvación, como lo dice acá el evangelista Mateo. Y vean lo importante,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor, amados. Ahí podemos ver que nuestro Dios, la Trinidad, está plasmada aquí en la palabra de Dios, amados. Si vemos después en el Evangelio de San Marcos, volvemos a encontrar, hermanos, San Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 en adelante, la palabra dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claramente nos dice, hermanos, que si no creemos a este mensaje, será condenado. Por eso estamos viviendo tiempos de gracia en los que tenemos que compartir este mensaje para todo aquel que crea, sea librado de la gran condenación, amada iglesia. Amados hermanos, amigos, abramos oídos a la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesucristo, amados, porque esto se sigue cumpliendo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, sigue sanando a los enfermos, amada iglesia. Por tanto, debemos obedecer a la gran comisión, a las buenas nuevas de salvación, de las cuales cada evangelista Dios inspiró para que pudiéramos hoy en día tener este mensaje, hermanos, y creer en que el Señor, el nombre de Cristo, tiene autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo, amada iglesia. Vemos más después, podemos apreciar en San Lucas, si vemos acá el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 47, la palabra dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Estos no son inventos, hermanos. La palabra de Dios siempre nos habla sobre un arrepentimiento. Cristo, más que nadie, es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque no hubo otra persona, no hubo otro hombre, solo Dios mismo, hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel, el único que a través de un sacrificio de muerte, de cruz, pudo regenerar nuestras vidas, amada iglesia. Y lo vemos como el único que puede perdonar pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, qué belleza, porque la iglesia desde Jerusalén se extiende hasta lo último de la tierra, hermanos. Tiempo que estamos viviendo donde el evangelio está llegando cada día. Y sabemos que la palabra dice que cuando este evangelio haya llenado toda la tierra, entonces vendrá nuestro Señor, amada iglesia. Posteriormente tomamos en San Juan, capítulo 20, que es el texto base de nuestra prédica de este día, donde nos dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, está claramente que la palabra de Dios nos envía a compartir este mensaje de salvación. Este mensaje que tiene el poder de restaurar su vida por el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, amado amigo, en esta tarde tú que escuchas este mensaje, el Señor tu Dios quiere salvarte, quiere cambiarte, quiere hacer de ti una nueva criatura, borrar todo tu pasado por una nueva vida con el temor de Dios, con el amor de Cristo el Señor, porque nadie nos ha amado tanto como ese amor que se nos refleja en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Hermanos, estamos claros que la gran comisión es compartir este mensaje, compartir la palabra de Dios a toda criatura, porque usted no sabe cuánto impacto podrá tener un mensaje dado por Dios en una persona.
Por eso ahora somos testigos de Cristo, testigos de este evangelio. Porque todo el que ha recibido un favor de Dios, un favor de Cristo, no podrá hablar mal. Porque nadie puede hablar mal de alguien que ha hecho un bien en nuestras vidas, de alguien que nos ha cambiado por obra de su Santo Espíritu. Le invito en esta tarde a que acepte a Cristo el Señor como su Salvador, que le dé una oportunidad al Evangelio de salvación, a este Evangelio, que no es religión, que es poder de Dios para salvación. Como dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea. En esta tarde, amado amigo, te invito a que creas al Evangelio de Jesucristo en esta tarde y que le aceptes como tu Salvador y Señor. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos ver en tu palabra, Señor, en los Evangelios, en cuanto a la gran comisión, al gran mandato que nos has dejado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, de llevar esta verdad, esta palabra viva, Señor, a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será salvo, Señor. Lo dice tu palabra, Padre. En esta hora, amado amigo, usted que está entregando su vida a Cristo, que está creyendo a la gran comisión de Jesucristo, sea bienvenido a la familia de Cristo. Confiese sus pecados a Dios, al Señor. Arrepiéntase, porque es el Evangelio para arrepentimiento de nuestros pecados. Y Cristo una nueva vida le dará. Perdón de pecados usted tendrá en esta tarde. Nunca olvide que nadie nos ama como el Señor. Jesús, sea bienvenido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amada iglesia, empoderémonos con el poder del Evangelio, llevando este mensaje, compartiéndolo por redes sociales, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada iglesia, ha sido un gusto compartirles este mensaje, recordando que hemos recibido un gran trabajo, una gran comisión, que ahora nos hace embajadores de Cristo para proclamar esta palabra viva, su evangelio, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, por la fe, creyendo a lo que dice este mensaje, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Pasen muy buenas tardes, les amo en Cristo Jesús y a trabajar en la obra de Dios, compartiendo la gran comisión, el gran mandato de Jesucristo en compartir el poder del Evangelio. Amén.